Bienvenidos a todas las personas que en este momento se conectan al Facebook de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Estamos reunidos hoy para hacer un panel de presentación de los avances de la investigación sobre las experiencias del personal que labora en las instituciones prestadoras de servicios de salud durante el estado de emergencia social y sanitaria generado por el COVID-19 en Antioquia 2020. Como lo dije hace unos momentos, esto es un evento realizado y una investigación adelantada por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Y precisamente por eso queremos que las palabras iniciales de bienvenida y de introducción a este evento las dé nuestro señor decano, el doctor José Pablo Escobar Vasco. Doctor José Pablo, feliz tarde. Muy buenas tardes, Juan Carlos y demás profesores e invitados a esta importante actividad donde se van a compartir los resultados de la investigación que ha estado liderando la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, financiada con recursos propios y como parte de las respuestas que ha estado desplegando conjuntamente con otras dependencias de la universidad frente a la pandemia que, como todos sabemos, está dejando impactos muy grandes en la salud pública, está profundizando brechas ya existentes en salud pública y está causando también grandes afectaciones sociales, entre otras la profundización de las inequidades, de la pobreza y afectaciones, por supuesto, en el personal de los trabajadores de la salud que han venido preocupando de manera muy grande. Ha habido muchísimas voces de diferentes sectores y actores nacionales llamando la atención al gobierno nacional, a los gobiernos departamentales, locales, de que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores, su bioseguridad, y se intervenga también aspectos como el de la salud mental. Entonces, para la facultad es muy satisfactorio poder presentar un primer avance de esta investigación hecha sobre la marcha de la pandemia y de la cual esperamos que sus conclusiones, sus recomendaciones motiven decisiones oportunas y adecuadas por los actores competentes, sobre todo relacionados con el funcionamiento del sistema de seguridad social en salud. Muchas gracias a todos los profesores e invitados especiales y les deseo muchos éxitos en este evento. Adelante. Muchas gracias, decano. Como usted lo dice, hoy nos van a acompañar para el análisis y un poco la discusión sobre los resultados de esta investigación. 4 invitados especiales. Aunque posteriormente les daremos la palabra a ellos, quiero decir de una de sus nombres. Nos acompañará el doctor Luis Alberto Martínez, director ejecutivo de AESA, la enfermera Ana Orfilia Martínez, en representación de ANEC. También estará con nosotros el médico Carlos Vallejo, urgentólogo y jefe del posgrado de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia, y el médico también Víctor Correa, el representante de la Cámara. Nos acompañará también en esta transmisión el doctor Gabriel Jaime Otálvaro Castro, profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública, doctor en salud colectiva e investigador principal de este trabajo. Con ustedes vamos a continuación durante algunos minutos a presentar los resultados precisamente de la investigación y para ello nos acompaña la profesora Marta Beatriz Gaviria Londoño. Ella es médica, magíster en epidemiología, doctora en ciencias sociales y coinvestigadora del estudio. Doctora Gaviria, muy buenas tardes. ¿Puedes tomar el micrófono, Marta, por favor, que no se te escuche? Buenas tardes para todos. Juan Carlos, muchas gracias por presentarnos. Gracias a los compañeros, a quienes nos están escuchando, bienvenidos. Voy entonces a compartir la presentación.
Bueno, quiero preguntarles si están viendo ya mi pantalla. Sí, Marta. Sí, Bueno, Marta. bueno, muchísimas gracias. Entonces, como decíamos ahora, vamos a presentar la primera parte de este estudio, experiencias del personal de salud o el personal que labora en las instituciones prestadoras de servicios de salud durante el estado de emergencia social y sanitaria por COVID-19 en Antioquia 2020. Esta es una investigación realizada por la Facultad Nacional de Salud Pública. Nuestro equipo de trabajo ya fue presentado, el doctor Gabriel Jaime Otálvaro Castro, coordinador del equipo, yo quien les habla, Marta Gaviria, también coinvestigadora, profesores, nosotros dos, y acompañados de las siguientes compañeros que son Erika Arenas, microbióloga, estudiante de maestría en salud pública, Lisset Correa, enfermera, magíster en salud pública, y Juan Esteban Martínez, estudiante en gerencia de sistemas de información en salud. Este fue un proyecto que está financiado por el Programa de Apoyos a Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Facultad de Salud Pública. Bueno, en primer lugar, entonces, quiero presentar rápidamente el proyecto. La razón de estar aquí de ponernos en esta intención es el reconocimiento de que la epidemia COVID-19 fue considerada como emergencia social, emergencia en salud pública. El personal de salud que conforma la primera línea de actuación frente a la pandemia, y entendemos con esta investigación al personal de salud, a todas las personas que trabajan en las instituciones prestadoras de salud. Es muy importante identificar los riesgos que el personal, a los que se encuentra expuesto el personal, e introducir medidas adecuadas para su protección. Además, evidenciar falencias en protección o experiencias exitosas que conlleven a generar recomendaciones para el mejoramiento en todos los niveles. Entonces, queremos comprender la experiencia del personal de salud que labora en instituciones prestadoras de servicios de salud durante este estado de emergencia social y sanitaria por COVID en el departamento de Antioquia en este año. El primero es que queremos contarles que esta es una investigación mixta, secuencial, donde primero hicimos la caracterización del problema mediante encuestas, es la fase que estamos presentando. Luego tendremos entrevistas en dos momentos diferentes de acuerdo a la situación epidemiológica, y transversalmente estamos realizando una revisión documental. En esta presentación nos vamos a enfocar en el componente cuantitativo. Se realizó con la difusión de una encuesta virtual a través de diferentes redes sociales, correos electrónicos y publicación en plataformas de la facultad, con el fin de llegar a todos los municipios del departamento. Entonces, preguntamos en un formulario electrónico, en primer lugar, las características de los participantes, el contexto en el cual laboran, las condiciones de bioseguridad para atender la emergencia y unos aspectos de salud mental. Como decía ahora Gabriel Jaime, obtuvimos 466 respuestas, el 53%, es decir, 247 son del Valle de la Aburrá. Y el resto de otras personas trabajadoras de las IPS que pertenecen a otras regiones del departamento, el 47%. Podemos decir entonces como características de los participantes que el 74% son mujeres, el 74% desarrolla actividades asistenciales, el 70% posee formación universitaria, el 56% pertenece a una IPS pública y el 49% a una IPS del primer nivel de complejidad.
Con relación a las condiciones laborales, encontramos que solamente, perdón, el 79% tiene una contratación, un tipo de vinculación directa y el 21% indirecta. Hay algunas diferencias que quisiéramos por lo menos resaltar que con relación al departamento vamos a encontrar una mayor presencia de vinculación indirecta en las zonas, en las otras regiones fuera del Valle de la Aburrá. Con relación al tipo de contrato, señalamos que solamente el 46% tienen un contrato a término indefinido. Seguido por término definido en un 28%, 13% prestación de servicios, otro tipo de contrato 7% y por obra labor el 4%. Digamos que el comportamiento es similar, sin embargo quisiéramos por lo menos resaltar que hay algunas diferencias con relación a si se pertenece a la zona de la región fuera de la región del departamento, hay un poco ligeramente mayor contratación por término indefinido y estas son como las principales diferencias. Bueno, quisimos preguntar entonces si las personas se encontraban satisfechas con el salario o pago recibido. Si bien el 68% de las personas, sin encontrar diferencias importantes en estos tres grupos que quisimos comparar, es decir, por sexo, por el área de trabajo en la IPS y por la región a la que pertenece, sea Valle de Aburrá o el resto del departamento, es decir, solo una tercera parte, digamos, presentaría una no insatisfacción con este salario pago recibido. Sin embargo, nos parece muy importante que si bien es menos, pues cerca de la tercera parte, es importante presentar lo que, digamos, los que para ellos son razones de insatisfacción con el salario o pago recibido. La primera situación es el bajo, lo consideran bajo para el nivel de exigencia, el riesgo laboral que hoy están enfrentando, la jornada laboral que están asumiendo y la responsabilidad que tienen en este momento. Esa es como la más diciente, la más importante. Digamos que es llamativo que en el área, en trabajadores del área asistencial, hay una queja más en ese sentido, mayor en ese sentido. En general, viendo que no hay mucha diferencia, hay las otras, digamos, razones es que se considera que está inferior a lo esperado para la formación y experiencia y que no se encuentra, digamos, nivelado a lo que ganan las personas similares con formación y experiencia similar en otras IPS. Otra de las quejas muy importantes es el pago inoportuno. Se quejan de que se les adeuda prestaciones y horas extras. También dicen que se encuentra tercerizado, que no están pagando horas extras, nocturnos, festivos. Y una queja muy importante es con relación a la disponibilidad de 24 horas que no se les está remunerando. Sin embargo, la deben cumplir. Por el COVID, dicen algunos, han disminuido el salario por la necesidad de recortar también recurso humano y que han encontrado que tienen más carga laboral que no ha sido reconocida y algunos, una muy baja proporción, dicen que las cooperativas no se ciñen a la ley y que están haciendo muchas retenciones. Bueno, ahora con relación a la actividad,
que está realizando en la IPS. Digamos que en general hay una muy buena satisfacción con relación a la actividad. Hay algunas quejas de un 9% de las personas, siendo más importante en el personal asistencial y siendo un poco por encima, digamos, del promedio del grupo, las personas que pertenecen al Valle del Aburrá. Pese a que menos del 10% están insatisfechos con la actividad que realiza en términos del mejoramiento, y ahora se discutirá, digamos, de las condiciones de trabajo, las personas manifiestan lo siguiente: quienes están insatisfechos dicen, por ejemplo, que el tiempo es insuficiente en la consulta presencial y siguen realizando muchos trámites administrativos. Esto, si bien es una queja, digamos, de más tiempo, lo mismo de pronto que no corresponde a la formación, que hace de todo, lo que aparece como más relacionado con este tiempo de emergencia es la alta carga laboral, el estrés y desgaste. También vuelven y presentan esa dificultad del mayor riesgo biológico. Dicen que las medidas de bioseguridad y los elementos de protección personal son insuficientes. Y algo que es muy, digamos, propio de este momento es que la consulta telefónica, que dicen, les parece que es corta y que están extrañando, les está haciendo falta el examen físico para poder hacer un buen diagnóstico, y reclaman más tiempo, sobre todo con personas de alto riesgo. Y otra de las situaciones, digamos, de más plazo es asuntos en términos de liderazgo, recursos, que no se les distribuye bien sus funciones y por eso les causa insatisfacción. Ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, es llamativo que la falta de tiempo en consulta y que no se les está correspondiendo a la formación es más frecuente, o más frecuente en las regiones fuera del Valle del Aburrá, las otras regiones del departamento. Con relación al salario, al horario laboral, sí hay un poquito más de insatisfacción laboral, con un 15%. Quienes tienen, digamos, mayor insatisfacción son las mujeres con el horario, y las personas que no respondieron, que trabajan en IPS dentro del Valle del Aburrá. De nuevo, las razones. Entonces, lo primero es que con la pandemia, dicen, ha sido cambiante el horario, hay jornadas prolongadas, tienen poca rotación, por ejemplo, deben hacer disponibilidades y tiempos de 8 y hasta de 15 días con rotación muy baja, y entre trabajo y descanso. Por ejemplo, a algunos se les interfirió con la posibilidad, por ejemplo, de continuar sus estudios. También se quejan aquí de que el horario, lo más diciente o preocupante es con relación a las disponibilidades que deben realizar, porque pues no son remuneradas y que también les están debiendo, además de ello, horas extras. Hay un asunto como de menor frecuencia, que es con relación a la calidad del tiempo del trabajo. No, el horario, digamos que se vuelve pesado. Dice, antes se trabajaba mejor, nos está afectando la salud mental y tenemos poco tiempo familiar. También algo que como hay situación de las calles están más vacías por el aislamiento social, los tiempos de cuarentena, entonces dice que el nocturno al salir es peligroso, y también les cambian sus rutinas. También nos fue llamativo encontrar algunos que les han bajado las horas para poder bajar el salario, porque hay necesidad de hacer recortes en la institución, o por ejemplo el caso de una persona que, siendo mayor de 60 años, pues se queja
que pues se le tuvo que bajarle el tiempo de trabajo a la mitad y que entonces gana menos. Bueno, con relación al cuidado, porque se ha hablado mucho en esta pandemia, que sobre todo las personas que trabajan en salud les queda una carga, es frecuente que quede una carga adicional, porque además de la jornada de trabajo, deben llegar a cuidar a otros. Entonces, es cierto. El 54% de las personas nos contestan que sí deben cuidar a otros. Digamos, por sexo hay un poco más en las mujeres y en general es muy similar en los demás segmentos. A ver, pero resulta que no, ese cuidado no ha sido un cuidado tranquilo y satisfactorio. Entonces, nos llamó la atención encontrar, les preguntamos que cómo se sentían con esa responsabilidad de cuidado y encontramos situaciones que les afectan. Entonces, por ejemplo, estar muy asustado, atemorizado, con miedo a infectar a los otros, a quienes cuida, están preocupados, intranquilos, ha habido mucha incertidumbre y tienen a veces limitados recursos, por ejemplo, para poder adecuar y cuidar o deben pagar a otras personas en ese tiempo que no están. También algo que nos llamó la atención es asuntos que se deben sumar a la fatiga laboral, que no hay una posibilidad de descanso en la casa, porque dicen varios, estoy agobiado, agotado, cansado, sobrecargado. También les ha generado estrés, ansiedad, angustia, inseguridad, se sienten muy vulnerables, dicen algunos. También hay una preocupación concreta con el vivir con alguien de alto riesgo por la edad y por presentar una enfermedad o por presentar una enfermedad complicada. Entonces, claro, ellos al sentir que están en una alta exposición, entonces esta es una situación pues que señalan con mucha preocupación. Hay una cosa que, digamos, va correlacionando la queja de la extensión de la jornada. Es que si más de la mitad, además de salir de su trabajo, deben cuidar a otros, ellos sienten que cada vez tienen menos tiempo para hacerlo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a condiciones ya de bioseguridad. El 79% de las IPS tuvieron pacientes positivos de COVID hasta el momento pues, en que se hizo esta encuesta. Quería contarles que la encuesta se realizó durante 9 semanas, se dejó abierta y para que fuera respondida fue durante la segunda semana de julio y todo el mes de agosto. Fue entre julio y agosto. El 94% de las IPS implementaron protocolos para atender COVID. Solo el 88% de los encuestados tuvieron capacitación. O sea, si bien la mayoría lo habían implementado, la capacitación no fue para todos. Solo al 82% le dieron capacitación sobre temas de bioseguridad. El 95% de las IPS brindan insumos para realizar el lavado de manos según el protocolo. Bueno, la institución donde labora les brinda los elementos de protección personal, digamos que de forma para todos. Pues, se preguntó que si se les brindaba según para las responsabilidades o actividades realizadas, o sea, de acuerdo a la necesidad. Entonces, claro, hay una muy buena respuesta, el 79%, pero uno esperaría que fuera el 100%, porque se les preguntó para realizar su actividad. Entonces, bueno,
pero entonces siempre algunas veces estaría un 98%, solo 2% dirían que nunca le habían brindado esos elementos o se los brindan. Bueno, luego se les pregunta si esos elementos de protección ellos los consideran adecuados o no. Ahí tenemos también las respuestas de por qué los consideran inadecuados. Entonces, quienes recibieron dicen el 76% que consideran adecuados. Sin embargo, hay una queja de un 24%, una cuarta parte de las personas que sí se les entrega, pero para su actividad no los ven adecuados. Bueno, con relación al cumplimiento de los distintos elementos de protección, digamos que hay un muy buen cumplimiento pues de los elementos básicos, pero como fue preguntado para la actividad que realiza, pues sí hay un cumplimiento casi pues de más del 90% en mascarilla quirúrgica, seguido por visor, careta, monogafas, de bata desechable antifluido, botas, zapatos cerrados es muy poco y guantes de neopreno muy poquito. Bueno, con relación a las condiciones entonces de bioseguridad, quisimos hacer una pregunta y era, bueno, a ver, estas personas están en riesgo más alto de infección por COVID en el lugar de trabajo. Les preguntamos si hasta el momento, en ese momento, habían tenido algún contacto cercano no protegido, estando no protegido, con personas positivas para COVID-19. Un 17% de estas personas sí tuvieron contacto. Digamos que es bastante similar por los segmentos de estudio. Bueno, entonces a esas personas que tuvieron contacto no protegido, les preguntamos si le habían realizado la prueba para COVID-19, como dice el protocolo. Solamente a menos de la tercera parte se le realizó siempre. Y el 32% o algunas veces o nunca el 68%, es decir, no se les está cumpliendo el protocolo pues es más, digamos que hay unas condiciones, pues por ejemplo, en el Valle de la Aburrá el incumplimiento es del 70% y pues digamos como algo llamativo. Bueno, también entonces se les preguntó si al tener el contacto, como dice el protocolo, mientras llega el resultado y cómo se hace para cuidar, se les ordena el aislamiento domiciliario. Es muy similar. Dice que solamente al 37% les ordenaron en las ocasiones que fueron en contacto con alguien estando no protegido, el 37%. Alguno nunca, el 63%. También se resalta, digamos, una mayor no cumplimiento de esta parte del protocolo a Valle de la Aburrá, a las IPS del Valle de la Aburrá. Y también está claro que se le ordena incapacidad médica porque están laborando, se les debería retirar del lugar de trabajo y además darle incapacidad médica. Entonces, siempre el 23%, es decir, fue básicamente, digamos, pues fue muy poca este cumplimiento. Bueno, ahora entrando entonces al tercer aspecto, están las condiciones de salud mental. A ver, nosotros no aplicamos un test estandarizado, pero sí nos acogimos tomamos varias de las preguntas para también poder comparar con la encuesta de solidaridad que había realizado Profamilia y también de otras fuentes. Entonces, la pregunta fue si había presentado la pregunta no, se les plantearon los síntomas y encontramos que en los últimos 21 días
más de la mitad de las personas habían presentado algún síntoma, siendo más alta fuera del Valle de la Aburrá y en mujeres y personal asistencial. Entonces acá están los ítems, digamos de mayor a menor frecuencia. Estas personas se han sentido cansadas sin motivo, o han sentido rabia, ira, han sentido desesperanza, que todo le cuesta mucho esfuerzo, tan triste que nada podía alegrarlo, inútil, poco valioso, tan nervioso que no podía calmarse, tan impaciente que no podía estar quieto o sentado. Ahí están las frecuencias. En general no hubo unas diferencias importantes por los segmentos. Bueno, también les preguntamos, como a manera de cierre, al final les preguntamos, bueno, si durante las labores que han desarrollado en la IPS durante la pandemia han tenido algunas de estas situaciones. Se listaron las situaciones y aparece entonces que 2,4% habían tenido diagnóstico por COVID-19, que en un 42% alguno de sus compañeros de trabajo había sido diagnosticado por COVID. Mi salud mental se ha visto afectada en un 40%, en un 38, 39%. Mi carga laboral se ha aumentado en un 53%. Me he sentido discriminado, señalado, estigmatizado por alguna persona de la comunidad en un 29%, siendo más alta en personal asistencial, básicamente. De las demás no tuvieron mucha diferencia. Bueno, también les preguntamos cómo habían sido como los cambios en su vida cotidiana durante el aislamiento preventivo y cuarentena, es decir, ya como ciudadanos, como personas que están compartiendo, como todos los habitantes del país, esta situación que hasta ese momento estábamos viviendo, pues el tiempo de cuarentena. Entonces, hay dos ítems interesantes que si bien son altos, que yo los quiero como identificar como puntos que pueden ser importantes para hacer un trabajo con los trabajadores de la salud de las IPS en términos de transformación de la vida y de las instituciones. Uno es que durante este tiempo han reflexionado y se he reflexionado sobre la situación de salud global, colectiva e individual. He reflexionado en un 73%. He reflexionado sobre el rol de los servicios de salud en las sociedades en un 66%. Pero también que a diferencia de otros, porque en la cuarentena para ellos, digamos, no fue, digamos, posible dado que están disponibles y están trabajando, entonces pues no me he podido dedicar a mis hobbies y a hacer deporte en la mitad de las personas. Principalmente más alto los hombres y un poco más alto quienes viven en el Valle de Aburrá. Es decir, si hay bastantes, pues hay generación de síntomas ya de depresión y de ansiedad, malestar, insatisfacción. Esto que podría ser protector no está siendo posible que lo puedan realizar. También hay una queja de no poder pasar tiempo con su familia. No he podido estar tampoco conectado con mis amigos. Debo trabajar más tiempo, no he tenido más tiempo para ocuparme de tareas pendientes y que arreglar cosas de la casa, he tenido que usar transporte público y exponerme y no he podido dormir más tiempo, es decir, no he podido recuperar el sueño que requeriría recuperar. Bueno, entre las preocupaciones
con relación a la aparición de COVID, la preocupación más alta, más grande, del 82%, es que alguien de la familia se contagie. Del 73%, que alguien de mi familia o yo tenga una emergencia médica y no reciba atención. El 66% se preocupan por las personas que están en condición de mayor pobreza y vulnerabilidad. También en un 59% por el futuro económico y la recesión económica. Un 55% teme perder el trabajo, no poder trabajar, quedarme sin dinero. El 55% que se preocupa por los familiares que se encuentran solos. El 55% no poder pagar el arriendo, la cuota de mi casa o los servicios públicos y celulares. Es decir, si bien son personas que son trabajadores, ya su economía familiar se está viendo afectada y está preocupado por esta situación también. También piensan que pues en un 53% que no se desarrolle vacuna o tratamiento pronto, y en un 52% que haya desabastecimiento de comida, medicamentos e insumos médicos. Bueno, aquí terminamos. Estas son las referencias. Muchísimas gracias. Ya voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias. No se escucha, Juan Carlos. Muchas gracias, doctora Marta. Decía que hay muchos datos muy importantes, muy significativos y que creo que ameritarían muchas conversaciones y muchos análisis de este tipo. Pero entonces vamos a comenzar escuchando un análisis general de nuestros invitados el día de hoy, y comencemos con la doctora, con la representante de ANEC, con Ana Orfilia. Cuéntenos, al escuchar estos resultados, usted en líneas generales, ¿cómo percibe la situación del personal en este momento que trabaja en el sector de la salud? Con las buenas tardes. Bueno, buenas tardes pues para todos. A ver, la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, la seccional Antioquia, ha venido participando de alguna manera, de una manera tal vez indirecta, pero sí en mucho apoyo a los estudios que se han venido dando a nivel nacional en torno a las condiciones laborales de trabajo de los profesionales, tanto de todos los, de todos los trabajadores de la salud, como en particular de los profesionales de enfermería. Pues les comento que hay dos estudios, 22 organizaciones del país vienen haciendo un monitoreo permanente se coincide como en los tres aspectos que ustedes manejaron en la investigación, sobre las condiciones laborales, sobre las condiciones de bioseguridad y la situación de salud mental. Este estudio grande del monitoreo se comenzó a trabajar desde el mes de marzo. Se han hecho dos cortes, el último se dio con corte del 20 de julio y se presentaron los resultados ahorita en el mes de agosto. El otro trabajo que se hizo fue entre el mes de julio y el mes de agosto, también muy parecido en el tiempo que se dio esta investigación, y fue un trabajo que se hizo sobre también condiciones del personal de enfermería durante la pandemia. ¿Qué encuentro yo? Hay unas situaciones, unos resultados muy semejantes, de condiciones laborales y de condiciones de bioseguridad y de condiciones de salud mental. Realmente hay unas cosas generales en el sentido de que la inestabilidad laboral, bueno, primero que todo, en enfermería se nota que hay una población muy joven trabajando. eh, una, un- Oscila, hay mucha gente que es menor de 30 años
y quizá un poquito, otra buena cantidad de gente está en la edad mayor, ya a punto de retirarse. Se encuentra que la mayoría de las instituciones donde están vinculadas el personal de enfermería son instituciones de carácter privado, más o menos en el 58%. La contratación también es en una cifra muy similar a la que ustedes encontraron, se da en situaciones de contratación directa. La mayoría están trabajando en este momento por prestación de servicios y otro tipo de contratación. Es común con la investigación que ustedes relatan la inestabilidad laboral, o sea, se están dando contratos a término fijo en muy poca proporción y contratos a término definido en buena alta proporción. Las condiciones en que está trabajando el personal de enfermería lo relatan también dijéramos, ha habido unas condiciones de unos salarios muy bajos, una disminución de los salarios en haber experimentado en estas condiciones de pandemia, despidos sin causa justificada, sobrecarga de trabajo. Hay una situación también muy importante que resaltar y es que los profesionales en enfermería se ven un poquito invisibilizados. Hay un poco reconocimiento de que es el personal de enfermería, y no estoy hablando solamente del profesional de enfermería, sino de las auxiliares de enfermería, que entre los dos somos el mayor volumen de talento humano que se trabaja en salud. Y esto, dijéramos, se ha visto como un poquito de desmotivación porque no se ha visto esa visibilización en todo el trabajo que han desarrollado en la pandemia. Bueno, esto como en unos asuntos así como de coincidencia con lo que ustedes relatan. Hay unas condiciones de precarización laboral. Hay un porcentaje alto donde las personas se han sentido discriminadas por personas de la comunidad. Un porcentaje alto de aumento de horas de trabajo, de disminución de salarios en el 19%, exceso de carga laboral. Bueno, hay también unas condiciones donde se han tenido que tomar licencias no remuneradas, un porcentaje significativo del 6%, una insuficiencia de renuncia, una insinuación de renuncia voluntaria en un 5%, cambios de formas de contratación, violencia física por agentes de la comunidad. Bueno, y en las condiciones de bioseguridad, yo creo que se acerca mucho a los resultados de la investigación que ustedes presentan, pero me llama mucho la atención porque hay una tabla de incumplimiento de las ARL muy alta. Y hay un suministro en muy baja proporción de lo que son guantes como una medida de protección básica. Bueno, en porcentajes yo diría que si se compararan las tres investigaciones, pudieran coincidir en esos factores de incumplimiento de las ARL. Siento incluso que los resultados en este aspecto de la investigación que ustedes acaban de presentar está más alto el cumplimiento posiblemente en Antioquia que en otras regiones del país donde se ven reflejadas en las otras dos investigaciones que les menciono. Bueno, dejo como hasta ahí en decirles que estos resultados son muy similares a estas dos investigaciones de las cuales les estoy mencionando y que eso pues nos lleva como a tener claridades de que la situación de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud son críticas en todo el país. Bueno, muchas gracias, Orfilia, por sus comentarios iniciales. Inicialmente también nos gustaría conocer la opinión del doctor Carlos Vallejo, también desde el
tema asistencial, ¿cómo ve estos resultados? Y más que usted es urgentólogo, que en su momento se consideró y se sigue considerando una línea vital dentro de este manejo del COVID-19. Doctor Vallejo, buenas tardes y sus comentarios. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Pues lo primero que debo decir como apreciación general es que estos resultados lo que demuestran es no un cambio significativo con respecto a la situación en salud, en situación de condiciones laborales y condiciones de salud en el trabajo, muy diferentes a lo que venía previo a pandemia. Es decir, aquí lo que vemos es que la tendencia viene incrementándose y probablemente la pandemia generó una inflexión para empeorar los indicadores relacionados con estos tres factores o con estas tres dimensiones. Eso es lo primero. Pues la colega pues Orfidia nos indica la situación que se ha venido presentando con el personal de enfermería y desde el punto de vista de personal asistencial médico, pues digamos que no dista mucho de estos hallazgos. Lo primero que hay que decir con respecto a los resultados del estudio es que el personal médico viene presentando grandes dificultades con respecto a la prestación del servicio de salud. En términos generales, no se sienten seguros cuando van a prestarle servicio por situaciones ya mencionadas, como por ejemplo tener un EPP con el cual ellos se sientan seguros. Adicionalmente, porque las condiciones en el lugar de trabajo pueden generar dificultades para atender de forma adecuada y con calidad a los pacientes. Y adicionalmente a ello, porque cuando van a salir de sus lugares de trabajo, pues tienen, digamos, grandes temores cuando regresan a casa y entran en contacto con sus familiares. Quiero referirme puntualmente a la situación de salud en el trabajo y es mucho de lo que se ha dicho con respecto a la situación en salud en el personal médico se queda en realidad corto con lo que podemos ver desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, muchos en términos generales pueden experimentar algo de cansancio, pueden experimentar que no están rindiendo lo que ellos quisieran rendir, pero en el momento en el que ellos van a generar, digamos, una especie de acercamiento con respecto a su rendimiento laboral, vemos que hay una disminución notoria de ese rendimiento laboral en los servicios hospitalarios, específicamente aquellos a los cuales pues usted me pregunta que se comportan en términos generales como primera línea. Primera línea no solamente entiéndase unidad de cuidados intensivos, sino toda aquella a la cual se enfrenta o son la primera barrera en el momento en el cual van a tener el contacto con aquellos pacientes que son o sospechosos de tener infección por COVID o que ya estén diagnosticados con infección por COVID. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto al panorama en salud mental, pues hay que, digamos, decirlo muy a rajatabla, el personal de salud tiene una gran predisposición al desarrollo del síndrome del quemado o el síndrome de burnout. En estudios realizados previamente en personal médico, es decir, antes de la pandemia, se estimaba que un 56% de los médicos que trabajaban en estos escenarios tenían un síndrome de burnout. Ahora, con el aumento de las cargas laborales, el aumento de dificultades, como ustedes lo mencionaban, para disfrutar de esos escenarios que se pueden, o de esos factores que se pueden denominar como factores protectores, pues digamos que hacen prever que el síndrome del quemado pues va a aumentar. No tenemos por lo menos datos nacionales al respecto, pero algunos ítems de los cuales ustedes hacen mención indican que pudiera haberse incrementado el síndrome del quemado en la población sanitaria, razón por la cual se hace imperativo
la realización de un estudio orientado a un nuevo diagnóstico en cuanto a la prevalencia del síndrome del quemado en el personal sanitario. Y por el otro lado, que son las condiciones laborales, pues digamos que el COVID permitió desnudar la situación del sistema de salud. La tercerización, las dificultades en los lugares de trabajo, la mala remuneración, la no remuneración, también, digamos, se desvelaron en situación de pandemia. Y lo que logramos ver en este punto es que nuestro sistema de salud, nuestros empleadores, nuestras IPS tenían, digamos, dificultades multifactoriales, como se les llame, pero se presentaban dificultades para el cumplimiento en los pagos, para las vacaciones, para entregarle los equipos de protección adecuados para poder trabajar. Y yo creo que aquí lo que estamos haciendo es un corte de cuentas de lo que a lo que nos veníamos enfrentando. Nos pusieron un grado de presión adicional y se ve que las dificultades se incrementaron. Pero yo creo que así muy grande dejo hasta ahí el análisis para que continúen mis compañeros. Muchas gracias, doctor Vallejo. Y precisamente para continuar esta línea de conversación, vamos a escuchar, quiero que el doctor Luis Alberto Martínez, quien es el director ejecutivo de AESA, la Asociación de Hospitales de Antioquia, y que ha estado muy involucrado en el tema del manejo de la pandemia del COVID-19, nos dé sus opiniones generales desde la visión, obviamente, de las instituciones de salud públicas. Bienvenido, doctor Luis Alberto Martínez. Bueno, gracias Juan Carlos, un saludo muy especial a todos los panelistas, un agradecimiento por la invitación, igual para el equipo investigador, muchas gracias por este importante aporte. Pues de manera general pienso que en la misma línea del doctor Carlos Vallejo, y es que la epidemia desnudó pues las fallas estructurales que tiene el sistema de salud colombiano. Y en lo que nos compete el día de hoy en el talento humano en salud, pues siempre de algún modo el sistema de salud colombiano ha considerado el talento humano en salud como un factor de ajuste, y ese factor de ajuste para que al final del día den las cuentas del sistema de rinda los recursos. Entonces en esa misma línea pues se le vulneran todos los derechos laborales que se tienen. Y no tenemos una planificación del talento humano en salud acorde a las necesidades de la población, sino de acuerdo a los recursos que haya y sobre todo a la rentabilidad de las instituciones. Es decir, si los servicios son rentables, esos servicios están dispuestos y tienen suficiente talento humano en salud. Si no lo son, pues obviamente no lo tienen. Y lo vimos al principio de la epidemia, cuando hubo la cuarentena total, donde obviamente los servicios de salud bajaron sus frecuencias de uso y entonces dejaron de recibir recursos, de facturar las IPS públicas y privadas, y por ende dejaron de recibir recursos, y entonces empezó, digamos, pues a recortarse el talento humano en salud. Grandes instituciones echaron gente a la calle, disminuyeron, como lo dijo los resultados de la encuesta, también los horarios laborales, disminuyeron el salario y demás. Esto es una muestra, solamente una evidencia de que el talento humano en salud no cuenta con una política integral que realmente garantice el trabajo digno y decente, y que la salud de nuestro país sigue siendo considerada un bien privado, un bien transable, comercializable, ¿cierto? Yo les hago una pregunta, ¿será que la policía, por ejemplo, se le recortaron las horas, se le recortó el salario, los mandamos a la casa, los políticos, se recortó su función, se le recortó el salario? No, aquí la salud sí entra en ese tránsito de ser otro mercado más, no un bien público, no un bien indispensable, obviamente, para el desarrollo social y económico del país, sino un bien que se comercializa. Y entonces, en ese juego comercializable está el talento humano en salud.
Asimismo, hemos visto que, y lo dice la encuesta, una cosa, digamos, hasta contradictoria. Por un lado, se recorta el talento humano en salud porque los servicios bajan, pero también hay una queja de sobrecarga de los servicios de salud, y eso obviamente está relacionado con que no tenemos la suficiente capacidad para poder planificar el talento humano en salud acorde con las necesidades en cada territorio. Y todavía, estamos, digamos, muy lejos de considerar una gran estrategia integradora de los servicios de salud desde la baja hasta la alta complejidad, que de alguna manera mejore la coordinación asistencial, la continuidad en el cuidado y obviamente que vaya en la línea de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Y si esto no se soluciona, pues vamos a seguir de tumbo en tumbo, entregándole a las fuerzas del mercado, pues no solamente el talento humano en salud, sino la sostenibilidad de las instituciones y obviamente la garantía del cuidado integral de la población. Yo dejaría hasta ahí una anotación final, que siempre que hablamos de estos temas de compraventa de servicios y el poder mantener una oferta, una capacidad instalada en todos los territorios acorde a la necesidad de la población, pues hay un político, digamos, medianamente cercano a todos nosotros que siempre cuenta que imaginémonos si a los bomberos les pagaran por incendio. Pues de alguna manera al recurso humano en salud se les paga por incendio, se le paga por cada que hay enfermos, no se mantiene una planta de cargos bien paga, bien capacitada, pagada oportunamente y obviamente dispuesta según las necesidades territoriales de la población. Yo dejaría hasta ahí por ahora. Muchas gracias, doctor Luis Alberto. Bueno, para terminar o cerrar esta primera parte de análisis, vamos a escuchar al médico y excongresista, representante de la Cámara, al doctor Víctor Correa. Víctor, feliz tarde y te escuchamos. Juan Carlos, muy buenas tardes para ti, para todos quienes están siguiendo esta transmisión en directo y quienes la verán en diferido, para mis compañeros y compañeras de panel. Un agradecimiento a la Facultad Nacional de Salud Pública por esta invitación y un reconocimiento especial al equipo de investigadores e investigadoras que dan cuenta, pues que ya dan esta investigación y dan como cuenta estos importantes resultados. A mí no deja de sorprenderme bastante el estoicismo del pueblo colombiano y en este caso en particular de los trabajadores de la salud. Hay un compromiso muy alto con la prestación de los servicios, con la labor que se realiza, y creo que eso se ve reflejado en el alto nivel de satisfacción que se tiene en esta encuesta, con lo que se hace, con las tareas que realizan los trabajadores del sector salud, una satisfacción de cerca del 91%. Sin embargo, cuando ya uno empieza a mirar más a fondo los datos que ustedes nos han entregado, lo cierto es que esa satisfacción se da a costa, o pareciera un poco así, se da a costa del sacrificio individual, de la cantidad de hechos y elementos del entorno que terminan afectando negativamente la labor o el trabajo, porque vemos, por ejemplo, resultados como una insatisfacción con el salario en cerca del 32% de los encuestados, no tan alto como uno esperaría. Creo que forma parte también un poco de esa capacidad de aguante y un poco también de esa estructura de formación frente a los trabajadores de la salud, en donde es el sacrificio, usted tiene que ir, las jornadas extenuantes y turnos de 24 por 12 y médicos, y si nos tocó quedarnos más, pues nos quedamos, y si le tocó agarrar el servicio solo, pues le tocó llevar el servicio solo, y a veces eso como que se interioriza tanto que no se alcanza a ver que alrededor de esas largas jornadas de turnos de más de 60 horas semanales, incluso pues el Código de Trabajo dice 48 para todos, pero para los profesionales del trabajo se permite hasta 60, mucho más de 60 horas semanales, no se ve como una condición de explotación, pero pasa factura. Y esta encuesta lo deja ver, esta investigación lo deja ver muy bien. Cuando ya empezamos a asociar con los impactos tan negativos que hay en la salud mental de los trabajadores de la salud, de los y las trabajadoras de la salud, con un 55% que han tenido sintomatología asociada a alguna afectación de la salud mental, que es altísimo. Cuando hay un temor permanente, y esto habla de las condiciones precarias en las que se está laborando, un temor permanente a quedarse sin trabajo, sin ingresos, sin la posibilidad de cubrir una renta y más. Imagínense ustedes lo paradójico,
poco lo absurdo del tema, que eso se presente en medio de una pandemia donde el talento humano en salud y la gente que trabaja en la prestación de los servicios de salud es la primera línea y es el talento humano más importante de todos. Entonces, incluso ahí la gente con el miedo a perder su trabajo, poco por lo que planteaba el profesor Luis Alberto, que como bien lo manifiesta, pues porque de todas maneras hubo un recorte importante en la prestación de servicios vía pues el cierre de algunos de los servicios de las instituciones prestadoras de servicios de salud, que por cierto, de paréntesis, habrá que ver hacia adelante qué impactos tenga eso grave en la salud pública. El exceso de muerte, pues, no sé, que ha presentado el DANI, pues nos deja ver que probablemente vamos a tener un exceso importante asociado a otras enfermedades no relacionadas con el COVID, y en parte creo que tiene que ver con el cierre de este tipo de servicios y los temores de la gente para consultar oportunamente. Yo quisiera que, pues como para terminar, decir que como bien lo han dicho los compañeros y compañeras, esta pandemia sirve para dos cosas. Una, para, en efecto, agudizar las condiciones precarias del trabajo de los trabajadores de la salud, para develar precisamente los problemas estructurales de nuestro sistema de salud, pero también para agendar discusiones que son valiosas. Actualmente hay en el Congreso de la República aproximadamente unos 5 o 6 proyectos de ley relacionados específicamente con talento humano en salud. Está el 334, el 331, el 357, el 241 de Cámara. El 334 y el 331 los acumularon, pues quedó en un solo proyecto, y alrededor de eso pues hay un debate muy intenso de buena parte pues, de un sector importante de los trabajadores de la salud y los gremios oponiéndose a su aprobación. Pero también hay proyectos de ley de reformas más estructurales, como el proyecto de ley 010, que desde lo que uno puede leer son proyectos bastante peligrosos porque solo tocan en cuanto a talento humano la arista de la tercerización, y esto pues de todas maneras no soluciona otra serie de problemas importantes que se asocian, por ejemplo, con lo que está evidenciando esta investigación en materia de salud mental y de condiciones laborales. Y por el contrario parecen pues también, frente a otros aspectos, reformas de corte gatopardista, que básicamente el gatopardismo lo que dice es que es cambiar todo para que nada cambie, y muchas de estas reformas cambiarán todo para que nada cambie y las condiciones seguirán igual, o así están un poco planteadas. Pero hay una ventana de oportunidad que se abre, que de ser aprovechada y de lograr llevar este tipo de discusiones que está dando la Academia de Construcciones a los espacios de toma de decisión, podrían tener como consecuencia la formulación de lo que debe pasar en nuestro país, o sea, una reforma estructural en nuestro sistema de salud, pero en donde el talento humano tenga también la posibilidad de tener un estatuto laboral propio en virtud de sus condiciones particulares. Ojalá no se pase este momento, esta ventana de oportunidad que se ha abierto pues con esta tragedia que es la pandemia, para que se puedan dar estas transformaciones, porque difícilmente pues encontraremos otro momento mejor en materia de la opinión pública y del debate público. Ya sin para acabar, creo que hay unos asuntos bien importantes que tocan encuesta y otros que no, porque mucho de lo que pasó al principio de toda esta pandemia en materia de las condiciones laborales estuvo atravesado por altos debates y por una desidia estatal absoluta y por una desidia también de otros actores del sistema frente a los trabajadores de la salud. El papel de las ARL, por ejemplo, no ha sido el mejor. Recuerden que al principio era una discusión tremenda entre las ARLs y las IPS para el suministro de los EPP, porque de todas maneras hoy en día pues tuvo que entrar el gobierno después de mucha presión que se dio desde afuera a que se reconociera el COVID como una enfermedad laboral, y hoy hay todavía discusiones muy fuertes por gente que se tiene que aislar porque ha tenido contactos, pero no le reconocen eso como una incapacidad, trabajadores de la salud que terminan en últimas devengando menos ingresos en virtud de un asunto que evidentemente está relacionado con sus condiciones laborales. El incremento de la violencia, que es una matriz muy compleja, la estigmatización que, digamos que como ustedes lo reflejan, en esta pandemia tiene un componente clave, que es todo el asunto del temor, pues, de, uy, estos me van a pegar el COVID y no sé qué, entonces la gente se asusta y se genera violencia alrededor del tema, pero hay una violencia estructural hoy frente a los trabajadores de la salud que es gravísima y que de alguna manera es impulsada por discursos institucionales y de muchos medios de comunicación. Mire que lo que han dicho, que a los trabajadores de la salud les pagan, a los médicos, a los enfermeros y enfermeras, por paciente que diagnostican o por paciente que se muere, eso ha generado un ruido terrible y eso va a tener consecuencias desastrosas hacia adelante en la percepción que tienen
la ciudadanía, de los trabajadores de la salud, y en virtud de eso, pues, afectará pues también seguramente la relación médico-paciente y se incrementarán los casos de violencia. Las promesas no cumplidas, las primas, la tal prima que no ha llegado, es uno de estos asuntos también sobre los que yo llamaría la atención, haber dado alguna parte de la discusión alrededor del talento humano desde lo gubernamental y sobre lo que habrá que seguir generando presión. Y de la cobertura, porque esto no ha acabado. Y hay un número importante de profesionales de la salud que han sufrido, que están padeciendo pues, COVID o que pues, han llegado incluso a consecuencias o desenlaces letales sin que se hayan generado los mecanismos de protección necesarios. Dígame, ¿qué íbamos a sacar? Yo creo que ahora es poco probable que lleguemos a ese momento, habrá que ver, igual esto pues todavía no ha acabado, pero ¿qué íbamos a sacar a los estudiantes de último semestre de las profesiones de la salud a atender los pacientes COVID, a enfrentarse en condiciones como las que plantea este estudio, a riesgo de enfermar o morir, sin ningún tipo de protección pensional, por ejemplo? Entonces eran personas que apenas iban a empezar a laborar sin cotizar las semanas suficientes al sistema pensional, ante un desenlace fatal, quedaría su familia sin ningún tipo de cobertura y frente a hechos como estos poco se hizo. En resumen, pues hay mucho por hacer, este es un muy buen insumo, pero se requerirá, por supuesto, de mucha voluntad política para llevar a estas discusiones a la agenda decisional y que las decisiones sean coherentes con las necesidades del talento humano en salud, que es un talento humano estratégico para la garantía del derecho fundamental a la salud. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tus comentarios. Y en tu intervención inicial incluso le diste solución a varias de las preguntas que ya hemos recibido por el chat. Entonces fue muy oportuna. Vamos a comenzar a interactuar un poco y la idea es que voy a plantear algunos temas y están abiertos para que todos puedan intervenir. Lo primero es sobre precisamente algo que dice el doctor Vallejo y que se refleja en la encuesta. Infortunadamente, particularmente no lo conozco, no sé si existe alguna línea de base anterior, pero la condición del talento humano se ve que no fue, o acá no se detecta si fue especialmente afectada por el COVID-19. Vemos que hay un 46% de contratos a tiempo indefinido, que el 68% está satisfecho con sus ingresos salariales, pero el 32% no. ¿Qué opinan ustedes de esto? El COVID en realidad, aparte de pronto del tema específico de que hubo un aumento en la carga laboral y la pérdida de algunas horas extras, pero en las condiciones generales de trabajo del personal y del talento humano en salud, parecería que simplemente se sigue la misma tendencia que existía antes, o sea, que son los mismos problemas que veníamos arrastrando. ¿Qué opinan ustedes, doctor Luis Alberto, Orfilia, Víctor, doctor Vallejo? Yo pienso, Juan y compañeros, que obviamente sí se perpetúan, digamos, como las malas condiciones o las deficientes condiciones laborales que tradicionalmente tiene el talento humano en salud, pero esas condiciones esas malas condiciones se incrementaron por varias situaciones que la encuesta o que la investigación más bien lo denuncia. El hecho, por ejemplo, de que todo el país, todo el departamento, pues haya sido afectado, sobre todo por la cuarentena, que como tenemos un sistema económico basado en el consumo, la disminución en el consumo obviamente impactó los ingresos familiares y demás, y eso se le incrementa pues a la angustia del trabajador de la salud, que también siente temor por infectarse, pero que también ve dificultades como lo plantean los resultados de que cómo va a suplir las necesidades económicas en su hogar. Y si adicionalmente a eso le agregamos que a muchos les disminuyeron los ingresos, a muchos también los despidieron o les rebajaron la carga horaria, digamos, producto de la disminución de las frecuencias de uso, pues todo esto es, digamos, una especie de tormenta perfecta para que el talento humano en salud pues haya sido de alguna manera menospreciado en esta epidemia. Adicionar a todo el impacto que ya se evidencia en los resultados en la salud mental, ¿cierto? Si los dos primeros ítems que veíamos ahí en la primera pregunta
es que el recurso humano se siente aislado, atemorizado, agobiado y demás, con un porcentaje muy importante que supera en cada uno el 70% de las respuestas, pues obviamente tenemos mucho trabajo por hacer. Obviamente sabemos que el sector de los servicios, obviamente, está impactado por lo que haga el talento humano, no solamente en los servicios de salud, es especialmente en los servicios de salud. Si el talento humano no está motivado, no está tranquilo, no está bien pago, pues de ahí para adelante lo que puede aportar es puro corazón, ¿cierto? Y pura entrega, pero sin unas buenas condiciones, pues el tema de poder aliviar, de poder cuidar a otro ser humano, pues obviamente entra en dificultades. Entonces ahí no solamente es que se siguen perpetuando las deficiencias, digamos, que tiene el sistema de salud en el manejo, digamos, integral del talento humano en salud, sino que por el contrario se acentúan las deficiencias. Muchas gracias, doctor Martínez. ¿Algún otro comentario de alguno de nuestros participantes sobre este tema en particular? Sí, si me permite la palabra, Juan Carlos, quisiera. Claro, doctor. Porfirio creo que iba a participar, entonces, adelante. No siga usted, doctor, enseguida de usted. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, sí, yo lo que quería decir al respecto y es, hay yo creo que varios estudios con respecto pues a cómo era la línea de base previamente, pero yo creo que eso que ustedes muestran pues digamos es una muy buena radiografía de lo que hay al día de hoy en pandemia. Podría yo hablar puntualmente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias. Previo a la pandemia, el 58% de los asociados, en este caso especialistas en medicina de urgencias, estaban con una vinculación directa. Esto se incrementó a un 61% durante la pandemia, ¿sí? El resto de, digamos, relacionamientos de trabajo están entre tercerización, por prestación de servicios, entre otros, salarios integrales, entre otros. La hipótesis acá que yo creo que debemos plantearnos y por la cual yo creo que la situación puede empeorar es que las instituciones prestadoras de servicios de salud prevén que esto en algún momento va a acabar, es decir, la pandemia va a tener sus picos, va a tener un incremento en la atención, luego vamos a tener un valle, probablemente cuando llegue la vacuna, si en algún momento llega, pues esto va de alguna manera a mejorar, digamos, la presión sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y obviamente, pues en ese escenario, ellos lo que avisoran es que muchos de los... mucho del talento humano que ellos han tenido que ahorita contratar tendrán que salir de él, y es probable que eso haya también incrementado lo que ustedes muestran en su estudio, y es esa forma de contratación que no es ni a largo plazo, ni de forma indefinida, ni una vinculación, ni una contratación directa. Eso era lo que quería mencionar. Ok, muchas gracias, doctor. Orfilia, cuéntanos. Bueno, sí, en ese mismo sentido. A ver, yo creo que sí. La verdad es que la dispersión que hay en las organizaciones gremiales en salud es bastante, y por lo tanto no hay una línea de base, dijéramos, que nos permita como mirar qué diferencias hay con el pasado y ahorita, y poder aseverar que las condiciones se han empeorado. Pero sí, entre una de los asuntos que se mencionan en alguna de las investigaciones, y sobre todo en el campo de la que se refería al personal de profesionales de enfermería, una de las inquietudes muy grandes es que hay una gran incertidumbre de cómo van a seguir los servicios de salud. Nosotros en el gremio tenemos una gran dificultad, es que no tenemos estándares definidos para calcular el talento humano en enfermería, tanto en profesionales como en auxiliares. Tenemos la Organización Mundial ha generado una meta, en el país se observa una situación, y el país está muy bajo en esa meta
de tener un número de profesionales acorde para atender las necesidades del país. El personal de enfermería es digamos, el pilar de los servicios de salud, porque sin ellos no se podría dar la permanencia en el cuidado. Por lo tanto, dentro del talento humano en salud, somos cerca del 70%, si no más, entre los que somos profesionales de enfermería y los auxiliares de enfermería. Entonces, en este sentido, la precariedad que se ven en estas condiciones de trabajo, pues afectan un gran volumen de personas que están dedicadas al cuidado y que de alguna manera, si sus condiciones no están satisfechas, pues el cuidado va a estar limitado por esas condiciones que se viven. En los dos estudios que les mencionaba, más del 55% de las personas manifiestan haber tenido síntomas o manifestaciones que tienen que ver con la salud mental. Entonces, yo creo que ahí como a mí me inquieta es como la dispersión de las agremiaciones, porque cada uno pareciera que estuviera trabajando en un campo distinto y hay como un nivel de competencia entre una y otra. Esta situación de pandemia nos ha enseñado a trabajar conjuntamente. Este trabajo de monitoreo se está haciendo entre 22 organizaciones de profesionales o de personas que se ocupan en el sector de la salud. Eso es pues es una ganancia, puesto que nos vemos como hablando sobre los temas que son comunes y que nos van a servir para hacer alianzas, para hacer movimientos y reclamaciones ante el país, porque el país no se puede quedar así sordo ante lo que está pasando en esta pandemia. Dejo ahí para que los compañeros puedan hacer sus aportes. Muchas gracias, Orfilia. Y precisamente frente a eso y siguiendo sobre la misma línea de acción de esta parte, de este componente del estudio, hay algo y es lo que se señala de pérdidas de trabajo, de aumento de la carga laboral, que lo mencionó Luis Alberto y también Víctor. De todas maneras, y aquí les incluyo como un componente para la discusión, las instituciones de salud también se han quejado que contrariamente a lo que se podría haber supuesto cuando se declaró la pandemia en Colombia, o sea, a partir del 6 de marzo con el primer caso, la oferta de las instituciones evidentemente también se cayó. La demanda no fue suficientemente atendida para actuaciones, pues para los tratamientos que se venían haciendo. Eso también pudo haber tenido incidencia evidentemente en esa pérdida de algunos trabajos y de algunos puestos y evidentemente de un aumento de la carga para aquellos personas que continuaron en las instituciones. O sea, es una cuestión que quiero plantear en el sentido de que no es solamente un problema del talento humano como tal, sino que puede ser coyuntural de la cadena, por llamarlo de alguna manera, de toda la prestación de servicios, de la atención de las personas. ¿Qué piensan ustedes? Si quiere Víctor, comience que no había hablado hace rato. Juan, yo me debo disculpar, de hecho me debo despedir y que les estaba escribiendo en el chat, qué pena con ustedes, pero es que acaba de ocurrir una masacre en Zaragoza, en la vereda donde vive mi padre y no hemos logrado comunicarnos con él. Entonces tengo que bregar a ver si logro ubicarlo. No. Entonces, yo me despido, lo siento mucho, pero debo como ocuparme de eso en este momento. Tranquilo, más que entendible, Víctor, no hay ningún inconveniente. Y mucha suerte con tu familia, ojalá que no pase nada grave por allá. Mucha suerte, bueno, Víctor. Lo sentimos mucho, mucha suerte, Víctor. Mucho ánimo. Muchas gracias, Víctor, y suerte. Saludos solidarios, Víctor. Esto es parte de la realidad de Colombia que tenía que incluir y mezclar y aparecérsenos aquí en esta actividad académica. Bueno, no sé quién quiera, de pronto Luis Alberto, que participa como representante de AESA, director ejecutivo. ¿Qué opinas entonces sobre el tema de la pérdida de demanda que han tenido las instituciones de salud, evidentemente?
con relación a esta pérdida de trabajo. Sí, especialmente pues en la época de la cuarentena total, digamos, de los primeros meses, cuando se cerraron el afrontamiento, digamos, total de la población y solamente se dejaron unos servicios priorizados, pues obviamente los servicios de salud bajaron sus frecuencias de uso y consecuentemente bajaron la facturación, la venta de servicios y sus ingresos. Aquí en el departamento, en un sondeo que hicimos inicialmente, de las 15 instituciones de mediana y alta complejidad públicas del departamento, se dejó de facturar en promedio alrededor de 35, 40 mil millones de pesos al mes. Esos recursos obviamente no ingresaron a las instituciones y obviamente debilitaron aún más pues ya las tenues, digamos, finanzas de los hospitales del departamento. El gobierno nacional les pidió una planteando la obligatoriedad de que las EPS pudieran hacer una especie de anticipos, cosa que no se ha cumplido. Si algo ha pasado en esta epidemia es que siempre ha habido un gran ausente o un actor que no ha cumplido a cabalidad, digamos, con asumir el reto que nos impone una epidemia de estas magnitudes, y esa obviamente ha sido la intermediación financiera en salud, que hoy podría estar gozando de una excelente salud financiera, por cuanto los recursos que intermedian pues no se han aplicado de manera eficaz a las necesidades en salud que tiene la población. Y sí, algunas muestran lo que ellos llaman una baja siniestralidad, es decir, que no han utilizado el total de los recursos y tienen unos excedentes importantes. Ese es el sistema de salud que tenemos. Y entonces, esto sí pienso, como de alguna manera lo esbozó Víctor, que pudiera haber una ventana de oportunidad en este momento con lo que tenemos y con dos de los argumentos que de alguna manera evidenció la investigación del talento humano, donde se planteaba que en sus reflexiones, las dos principales reflexiones que tenía el talento humano en salud era sobre su sistema de salud y sobre el sentido de los servicios de salud, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, y cómo estos servicios de salud realmente son vitales para una sociedad. Pienso que esto, de alguna manera, por encima del 65% del recurso humano que se encuestó manifestaban estas reflexiones. Yo pienso que es una cosa importante, porque de algún modo los que hemos estado luchando por transformar el sistema de salud, nos sentimos muy solos muchas veces, porque el talento humano que está inmerso en la prestación de los servicios, pues poco ve, digamos, la parte estructural del sistema, pero ahora en esta epidemia se está sintiendo, lo están sintiendo de manera frontal, cómo hay un sistema de salud que no tiene en cuenta las necesidades de la población y que no tiene una política integral de la gestión del talento humano, una política que estamos adoleciendo, que hay otros sectores que sí la pueden tener y que se pueden aproximar, pero que desafortunadamente el sector salud adolece de esta política que tanto se reclama el día de hoy. Muchas gracias, Luis Alberto. No sé si el doctor Vallejo quiera comentar algo frente a este tema, o Filia, frente a lo que puede haber sucedido entonces en esta correlación dentro de la cadena de efectos, casi como un efecto dominó con el tema del talento humano. Yo creo que realmente sí hubo disminución de otros servicios, pero también eso, dijéramos, fue por la poca creatividad y la poca respuesta que las EPS tuvieron para mantener los controles, sobre todo de los pacientes que estaban con morbilidades crónicas.
pacientes que estaban en proceso, pues, de programas de control y los dejaron a la deriva. Entonces, yo no vería por qué en tiempos de pandemia, incluso cuando se deben prever medidas de prevención y de detección temprana y de mantenimiento de la salud de la población asignada a las EPS, ellas se replegan pues sí a atender la pandemia, pero descuidan también las otras poblaciones. Entonces, no, yo no excusaría que eso sea pues un motivo para que hubiera habido despidos y disminución del talento humano. Por el contrario, pues uno esperaría que antes se necesita más y se necesita talento humano incluso mayormente calificado, como ocurre en enfermería, que se requerían enfermeras con posgrados o capacitadas en cuidados intensivos, lo que inicialmente incluso se pensaban en ventiladores, en camas, pero no se pensaban en el talento humano en suficiencia para atender estos servicios. Ahí. Yo quiero plantear, porque de todas maneras el tiempo va corriendo, un elemento que creo que es muy preocupante. En la encuesta, uno de los elementos que mencionan las personas, el talento humano, es que extraña el examen físico de sus pacientes para un buen diagnóstico. Y aparte de eso, piden o solicitan en otro de los componentes de la encuesta poder tener más tiempo con los pacientes de alto riesgo. ¿Hasta qué punto también para la persona que no es COVID, pero que venía en tratamientos y que venían teniendo procesos de atención, este tipo de situaciones, estas teleasistencias, etcétera, etcétera, puede terminar a un mediano y largo plazo afectando sus estados de salud? Y más partiendo del concepto de que el mismo talento humano reconoce que ahí aparentemente está dando una falencia. ¿Qué piensan ustedes, doctor Vallejo? Bueno, Juan Carlos, sí, yo creo que es muy importante hacer varias observaciones al respecto. Si bien esta pandemia nos impuso a nosotros también un distanciamiento, también ha sido una oportunidad para poder introducir dentro de el sistema de salud lo que muchos países en el mundo vienen haciendo, digamos, gran esfuerzos y grandes énfasis, y es en mejorar la oportunidad en la atención de salud de todos los pacientes. Y una herramienta para poder lograr eso ha sido lo que tú mencionas, y es la telesalud. Si bien la telesalud es una herramienta útil, pues obviamente tiene sus limitaciones. Voy a tener dificultades para poder realizar un examen físico en ese paciente, pero es una manera, como lo decía ahorita Orfidia, de mantener el control de esos pacientes que en muchas circunstancias son pacientes crónicos y que pudieran, a pesar del distanciamiento, tener una aproximación con su médico, con su enfermera, del programa de promoción y prevención de enfermedades crónicas, para evitar lo que estamos viendo ahorita, que es la segunda oleada. O segunda oleada, ¿en cuanto a qué? A pacientes que nunca fueron manejados por sus IPS, por sus EPS, porque el argumento pues de ahorita y es que la pandemia da para todo, entonces no, todo se cierra y nada se hace, y finalmente esos pacientes al día de hoy terminan complicados con algo que pudo haber sido prevenido en el transcurso de la pandemia con esta estrategia que es telesalud. Lo otro que haría yo, digamos, énfasis es cierto, esto nos ha distanciado. Ustedes lo mencionaron en su estudio. Hay un temor por parte del personal asistencial a contagiarse, y más que a contagiarse es que él se lleve ese virus para la casa y se lo transmita o contagie a personas susceptibles, sus parientes, específicamente pues padres que pueden ser de mayor edad y susceptibles a tener complicaciones, y obviamente pues a los hijos. Pero yo creo que esa es una gran preocupación. Y lo otro es también mencionar en ese punto es que los elementos de protección personal generan una barrera para poder realizar
un examen físico completo, sobre todo en aquellas instituciones donde se trabaja en zonas, por ejemplo, cohortizadas. Cohortizadas es que están todos los pacientes que son o diagnosticados o que tienen sospecha diagnóstica e ingresan en ese, digamos, en ese espacio físico, y todo el personal de talento humano tiene que mantener no solamente el distanciamiento, sino unos equipos que no permiten el adecuado examen físico como pudiéramos realizarlo en un momento de no pandemia. Entonces yo creo que habría que resaltar eso. Sin embargo, ahí sí hay que decir que no es todo el examen físico, pues digamos son elementos puntuales en los cuales, por ejemplo, la auscultación, pues digamos, generaría un poquito de distanciamiento porque no se logra poner adecuadamente el fonendoscopio, pero hay otras herramientas que pueden ayudarnos a superar esa barrera. Por ejemplo, el uso del ultrasonido para poder generar imágenes del tórax en la cabecera del paciente sin ningún costo, sin ningún dolor. Pero bueno, son estrategias que nos ha venido mostrando también esto, que eso ya estaba inventado, pero que nosotros también por múltiples situaciones no habíamos tenido en cuenta para la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Vallejo. Hay una cifra que me llama la atención. Esta encuesta y el estudio se vino a realizar entre los meses de julio y agosto. O sea, más o menos cuando el primer caso se había dado en Colombia en el mes de marzo, como lo vimos ahora, y encontramos que solo el 88%, perdón, de los encuestados señalan que recibieron las capacitaciones suficientes en temas de bioseguridad. La cifra parece alta, 88%. Pero en realidad creo que es pequeña, porque uno habría supuesto que debería para esa fecha el 100% del talento humano haber recibido todas las capacitaciones. ¿Quién falló ahí? ¿Qué es lo que prevén o perciben ustedes que fue el problema? Doctor Luis Alberto, ¿las instituciones fallaron? Bueno, pues yo soy testigo de que se han dado muchas capacitaciones en muchos temas. Siempre hará falta, obviamente, el hacer una capacitación continua, una formación continua más bien y adecuada. Hemos tenido dificultades con digamos, el primer pico que se vivió por allá en julio, donde varias instituciones tuvieron que sacar a aislamiento preventivo, hacer cercos epidemiológicos a talento humano que habían tenido contactos estrechos o que ya estaban infectados, y hubo que, digamos, colocar en primera línea talento humano de alguna manera con falta de experiencia y de capacitación. Eso es así, nos desbordó, digamos, toda la capacidad instalada en talento humano. De hecho, y aprovecho este momentico también para decirle a las personas que nos están viendo y los que nos van a ver próximamente, esto lo estamos haciendo el 7 de septiembre. El 7 de septiembre, y es muy probable que en 2 semanas vamos a tener un pico de las mismas características del de julio, lo que nos va a poner en calzas prietas, como se dice coloquialmente, a los servicios de salud, que van a estar otra vez al tope, que es muy probable que estén al tope, porque si recordamos en julio se dio una apertura de la economía que fue más o menos del 50%, porque habían muchos sectores que no estaban abiertos y solamente se priorizó el sector de la infraestructura, el sector de la manufactura y algunas excepciones, las excepciones que han habido siempre, los servicios de salud, los servicios alimenticios, de toda la cadena productiva de alimentos y medicamentos. Sin embargo, hoy estamos abiertos totalmente, ¿cierto? Casi que en un 90%, de pronto nos decían hoy una secretaria de salud que hasta un poquito más. Lo único que tenemos cerrados, entre comillas, son los bares y las discotecas, ¿cierto? Pero ya se abrieron los gimnasios, ya las parroquias están dando sus puntadas. Tenemos una economía casi que abierta totalmente. Entonces esto nos hace prever de que en 2 semanas más o menos, y con los indicadores de alertas tempranas que se tienen en el departamento, que va a haber, digamos, un pico elevado.
donde obviamente la saturación de los servicios de salud va a ser, digamos, inminente. Entonces aquí el llamado es para que los pocos días que nos faltan podamos avanzar, digamos, rápidamente en lo que haga falta para poder satisfacer las necesidades, en este caso de talento humano en salud, pero también, y lo hemos trabajado con el doctor Vallejo en otras mesas, nos hace falta medicamentos relajantes, medicamentos que ayudan al uso en las unidades de cuidados intensivos, porque esto, pues se nos agotaron las existencias de todo, no solamente de talento humano en salud. Esto simplemente es un llamado para que tenemos que estar muy pendientes y ojalá reclamando que la economía tiene que hacer un compás de espera mínimamente 1 o 2 días por semana, si no esto va a ser inmanejable. Como veníamos con la estrategia en el departamento de 4 días abiertos y 3 cerrados, se logró disminuir la velocidad de la infección, y hoy estamos viviendo una especie de luna de miel, donde hay, digamos, una disponibilidad de camas de unidades de cuidados intensivos importante, alrededor del 25-30% de disponibilidad de camas. Hay, digamos, una mejor oportunidad en la entrega de los resultados de las pruebas de laboratorio, y digamos hay una, como les digo, una luna de miel, pero esta luna de miel es una cosa transitoria porque estamos recibiendo todavía los efectos de la estrategia del 4-3, ya sin ella, que llevamos 2 fines de semana abiertos, y más la apertura, como les digo, casi al 90-95% de la economía. Eso nos hace prever que en 2-3 semanas estaremos otra vez full. Entonces el llamado es para que sigamos reclamando a los gobernantes de que hagamos una medición más precisa, de que transparentemos todas las cifras para poder cerrar de manera oportuna y no esperar que el agua nos llegue hasta el cuello. Ese es, digamos, como un mensaje final. Muchas gracias, Luis Alberto. Definitivamente los minutos pasan y no podemos terminar esta reunión sin que abordemos el tema de la salud mental. La semana anterior, también una investigación adelantada por la Universidad CES sobre este tema, aparecieron cifras muy preocupantes que son muy coincidentes con las que arroja este estudio. Hoy hablábamos de que en esta investigación alrededor del 55% de las personas señalan haber tenido algún tipo de síntoma de problema de salud mental durante la pandemia. Es muy grave y muy preocupante esta alta incidencia. Y lo voy a complementar con una pregunta que nos llega por Facebook y que la transmite Fabián. ¿Qué estrategias para ayudar a mejorar la salud mental de los profesionales de la salud que atendemos se podrían plantear basados en los estudios de investigación como este? ¿Qué se puede hablar de qué está sucediendo con la salud mental del talento humano en salud? Quien quiera conversar. Juan Carlos, si me permite, antes sí, claro, de desconectarme, porque debo también excusarme, tengo otra actividad, pero quisiera decir al respecto algo, digamos, que planteé al principio y que me parecería también muy importante precisar. El instrumento que se utilizó para este estudio es un instrumento que mide tanto depresión como ansiedad. Hay algunos ítems en los cuales se puntúan bastante alto y que son bastante preocupantes, en el sentido que pueden estar también sugiriendo que parte de la población encuestada sufren de alguno de esos dos trastornos. ¿A qué me refiero? Que hay que precisar en el sentido de si esa población tiene o depresión o ansiedad, o es básicamente, pues digamos, un complejo que hay, en el cual hay que indagar. En personal de salud se ha, digamos, estudiado, bueno, y digamos en otros oficios y en otras labores, lo que yo mencionaba al principio, el síndrome de burnout o el síndrome del quemado, que es básicamente el síndrome de desgaste profesional o síndrome de desgaste laboral, en el cual
muchos de esos ítems en los cuales ustedes preguntan o preguntaron en esta encuesta coinciden con los ítems relacionados con síndrome de burnout. El síndrome de burnout, en términos generales, lo que hace es medir 3 dimensiones de la persona. Específicamente son el cansancio o el agotamiento laboral, la valoración o esa sensación de subvaloración del trabajo realizado, y uno que es quizá el más preocupante, y es la despersonalización, que finalmente es, digamos, el equivalente a la deshumanización. Y al entrar en deshumanización, cuando yo estoy atendiendo a personas que vienen a solicitar un servicio de salud, vulnerables, con pérdida de la autonomía y la independencia, digamos que podemos tener grandes problemas en la atención directa con esos pacientes y en indicadores relacionados con calidad, y que sería por ello necesario profundizar en el estado actual de esta situación y caracterizar un poquito mejor de qué se trata esto. Eso era lo que yo quería decir, pero sí, pues no deja de ser muy preocupante lo que está pasando con la salud mental de el talento humano en salud. Gracias, doctor Vallejo. Orfilia, ¿quieres comentar algo frente a este tema de la salud mental? Bueno, sí, en el trabajo que hizo el grupo relacionado con el personal de enfermería, específicamente, la Organización Colegial de Enfermería ya ha emprendido algunas acciones en términos de actividades de acompañamiento en salud mental a los profesionales donde se detectan problemas de esta situación. Se ha emprendido también la solicitud a las instituciones para que hagan actividades para el mejoramiento de la salud mental, o sea, que haya una intervención directa con los trabajadores de la salud. Se está presentando acompañamiento en los casos críticos y que es posible hacerlo. Se solicita seguir haciendo un monitoreo, como dice el doctor, para que se caracterice mejor la situación y se demande pues de las instituciones una intervención más integral. Y otra de los aspectos pues es también para bajar como la inseguridad en la atención, es también fortalecer las competencias. De todas formas, en enfermería hay una situación bastante dura, porque es que ante la escasez del profesional de enfermería se ve en obligación de delegar muchas de sus responsabilidades en el personal auxiliar, asumiendo bastante complejo la responsabilidad civil. Entonces lo que también da inseguridad a los profesionales de enfermería. Bueno, y seguir con una estrategia que tiene el Colegio de Enfermeras, que es las rondas de enfermería, donde se está dando una respuesta muy oportuna a todas estas necesidades que están generando esas angustias y esas condiciones de salud mental en el personal de enfermería. Bueno, finalmente, doctor Luis Alberto, ¿quiere mencionar algo sobre el tema de la salud mental del talento humano? No, Juan, pues adicional a lo que plantea Orfilia, la necesidad sentida de que realmente se considere al talento humano como vital en los servicios de salud, empezando por las condiciones laborales, que obviamente en una inestabilidad como la que se tienen todos nuestros médicos, nuestros especialistas, las auxiliares, las enfermeras y demás, muchos tienen que laborar en varias instituciones para poder hacer un salario más o menos digno y que les contribuya con el desarrollo social y económico de sus familias. Entonces, si esas condiciones laborales no se mejoran, pues es más difícil, pensar en poder tener una salud mental adecuada no solamente para la satisfacción personal de cada uno
de nuestros empleados y trabajadores del sector, sino para poder brindar un buen servicio, un servicio que es un servicio ligado con la vida, que es un servicio que denota humanidad, que denota entrega. Obviamente, si nuestro talento humano no se siente bien, va a ser mucho más difícil. ¿Qué hacer para esto? Pues uno se vuelve cansón con esto y me disculparán quienes nos ven en este momento, pero se requiere, como decía, la atención primaria, más necesario que nunca, una reforma estructural al sistema de salud colombiano, a que volvamos a un sistema realmente planificado según las necesidades de la población en cada territorio y obviamente poder tener el talento humano que cubra que satisfaga esas necesidades, que se creen unos incentivos adecuados para que el talento humano trabaje cómodamente, que se le brinde una seguridad humana en lo más que se pueda, que podamos garantizar el trabajo digno y decente, y ahí podemos, digamos, acercarnos a poder satisfacer y a poder mejorar la salud mental de nuestros trabajadores y nuestros empleados. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto. Ya el tiempo va corriendo y para terminar, me gustaría invitar al doctor Gabriel Jaime Otálvaro para que nos haga un comentario que responde una de las preguntas que nos han llegado por Facebook. La hace Claudia. El gobierno nacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo están enterados de la situación que refleja este estudio de condiciones laborales. O sea, ustedes como facultad, como investigadores, ¿qué paso van a seguir con este estudio? Y tengo entendido también, Gabriel, que va a haber una segunda parte o una extensión proyectada para hacer una nueva evaluación para el mes de diciembre. Y antes de darte la palabra del todo, le contesto un poco a la segunda parte de la pregunta de Claudia, que habla de en qué va el pago de la prima especial. Pues eso todavía anda como un poco pendiente, aunque hoy escuché que el gobierno ya giró unos recursos para el tema de los residentes. Gabriel Jaime, buenas tardes y cuéntanos cuáles son los pasos siguientes con la investigación. Muchas gracias, Juan Carlos. Mira, este es el primer espacio de socialización de los resultados de la primera etapa. Todavía, digamos que vamos a hacer un ejercicio de profundización de esta primera medición, que nos va a tomar el resto, seguramente el resto del mes, y vamos a generar unos informes que queremos hacer llegar primero pues a todos los participantes. Ahí tenemos, digamos que una responsabilidad, pero más allá de eso, pues queremos invitarlos a que ellos mismos, a que los propios trabajadores ganemos conciencia de lo que está pasando y que en sus espacios organizativos pues lo puedan poner en discusión. Y qué bueno contar ahora con información específica de lo que está sucediendo en Antioquia, de lo que está sucediendo en las regiones, de lo que sucede en el Valle de Aburrá. Si bien hemos podido reconocer lo que está pasando a nivel nacional con el estudio de las 22 organizaciones que nos mencionó Orfilia, y si bien hay datos, una situación similar en muchos aspectos, pues siempre va a ser muy importante y ganamos en capacidad de agenciamiento el que tengamos información específica. Entonces vamos a hacer entrega de los resultados y de un primer análisis durante el mes de septiembre, tanto a los participantes, a los gremios y organizaciones, tanto de trabajadores como de instituciones, y a las autoridades municipales y departamentales. Viene una segunda etapa que consiste en dos grandes estrategias. Vamos a dar inicio al componente cualitativo del proyecto, donde vamos a seleccionar unos casos que puedan permitirnos entender mejor lo que está viviendo, la experiencia vivida por el personal de salud, tanto por aquellos que están en el área asistencial como administrativa, tanto aquellos que están en las regiones como en el Valle de Aburrá, tanto para personas que están en instituciones públicas como privadas, que nos permitan entender mejor y con mayor profundidad. Eso lo vamos a hacer en el resto de lo que queda del año.
y hacia el final del año vamos a hacer la segunda medición de esta encuesta. Vamos a darle, digamos que una mirada a la evolución y va a ser muy importante poder constatar si efectivamente a nivel departamental, que ha tenido una respuesta gubernamental, digamos que temprana, esta foto es la foto de alguna manera durante lo que podríamos llamar el primer pico. Se viene la cosecha y se vino la apertura. Vamos a, digamos que esa segunda medición nos va a dar una mejor comprensión de las decisiones que se tomaron en esta, digamos que etapa crítica. Quisiera reiterar que la pandemia no ha acabado, que Antioquia pasa por un momento crítico en este momento. De cosecha cafetera en muchos de los municipios del departamento y digamos que el desafío de la reapertura. Creo que nos motiva a nosotros como equipo de investigación poder ofrecer algunos insumos de manera oportuna para la reflexión y la toma de decisiones de las autoridades a nivel municipal y departamental. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Con esto yo creo que vamos concluyendo la jornada. Nos pasamos incluso algunos minutos de lo que estaba presupuestado. Creo que es muy interesante, que es una medición muy valiosa, un primer acercamiento y esperaremos con ansias de pronto los nuevos resultados para los próximos meses. Quiero agradecer al doctor Luis Alberto Martínez, a Orfilia, al doctor Vallejo que retiró, a Víctor que también tuvo que retirarse intempestivamente, aunque por acá me informa Víctor por el chat interno que aparentemente su familia no tuvo ningún problema, afortunadamente. De todas maneras, a todos los asistentes les agradecemos muchísimo su asistencia, sus preguntas, su interés, a los investigadores, un ánimo adicional para que evidentemente continuemos este trabajo. Y recuerden a todos ustedes que el evento queda colgado acá en la página de Facebook. Me voy a tomar un atrevimiento para hacer una invitación a las personas y gracias a que Gabriel me lo autorizó previamente, mañana se realizará un videoforo organizado por la Mesa Antioquia, por la transformación del sistema de salud, con el apoyo también del periódico El Pulso, sobre la utilización de las herramientas tecnológicas en la vigilancia y control de las personas en el marco de la pandemia del COVID-19. Un tema bastante complejo, bastante álgido, que va a tomar gran importancia en los próximos meses y en lo que se denominaría la pospandemia. Las personas interesadas se podrán conectar a través del Facebook de la Mesa Antioquia Medellín y quedan todos invitados. Muchas gracias a la Facultad Nacional de Salud Pública y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Bueno.